esta hora le damos la bienvenida aquí en el estudio de Guayaquil al doctor Javier Zavala, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Gracias, Liz. A usted, buenos días. Bueno, quisiera empezar esta entrevista preguntándole qué evaluación hace usted del primer mes en funciones quizás de este Consejo de Participación actual, ¿no? Ya el definitivo. A ver, yo creo que el Consejo evidentemente ingresó con agendas políticas. Para mí eso es clarísimo. Desde el mismo momento, la primera sesión, la elección de dignidades, la separación esta de 4-3 permanente, los desatinos que han tenido en frases, en declaraciones, yo creo que hay una agenda política atrás. Y eso es lo que convierte al Consejo en un poco, o sea, lo desinstitucionaliza a los ojos de la opinión pública. Ahora, pero ¿cuál cree usted que es esa diferencia radical? Porque siempre van a haber discrepancias al interior, pero la diferencia es que ustedes quizás en su momento nunca presentaron una sesión acalorada donde eso quedara de manifiesto de la forma en que ellos sí lo muestran. Lo que pasa es que yo vengo sosteniendo que una cosa son en cuerpos colegiados agendas encontradas, agendas contradictorias, y otras son agendas distintas que eventualmente pueden consensuar. Nosotros en el Consejo Transitorio teníamos agendas personales, teníamos agendas distintas, unos de un matiz, otros de otra, y normalmente antes de la sesión plenaria nos poníamos de acuerdo, conversábamos 2 horas antes, 3 horas antes, en reuniones a la interna para conciliar agendas. Es decir, todos buscábamos lo mismo, todos estábamos respetando el mandato popular y todos queríamos ir hacia adelante, sentando las bases del Ecuador de un nuevo, o sea, de un nuevo modelo de Estado. Pero yo eso no veo aquí. Yo lo que veo son agendas encontradas con un trasfondo político. Eso es lo que existe. Bueno, y uno de esos puntos neurálgicos que marca quizás esta diferencia y estas agendas encontradas es el hecho de conformar una comisión para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Una mayoría quiere eso dentro del Consejo, una minoría ha rechazado. ¿Cae en desacato efectivamente el Consejo con la conformación de esa comisión? A ver, la respuesta técnica sería que lo que es un intento de desacato. Yo hablaría hasta de una tentativa de desacato, porque la sentencia de la Corte Constitucional es clarísima. Es como poner en blanco y negro lo que voy a decir, parafraseando un poco la sentencia, es un Consejo de Participación con facultades ordinarias no puede revisar o revocar o cambiar lo que ha efectuado un Consejo de Participación con facultades extraordinarias. Eso es sencillísimo, fácil de entender. Pero si hay una agenda política para causar desorden, para desestabilizar, ya es otra cosa. Ahora, pero usted me dice ahí un intento, pero ya no se comienza a ejecutar desde el punto en que se conforme esa comisión, porque ya tiene nombres no establecidos, o sea, ya está integrada. Que todavía no se haya sentado esa comisión es otra cosa, pero ya está conformada. Entiendo que hay una resolución del Pleno para conformar la comisión. Esa resolución tiene que aprobarse en la siguiente acta. Y entiendo que la comisión tendría que instalarse, sus miembros aceptar y empezar a trabajar. Ahí yo hablaría de un desacato técnicamente configurado, pero por lo pronto yo lo que vería es una tentativa, un intento de. Podría ser por eso que ayer el presidente del Colegio de Abogados en Pichincha decía, alertaba, ni un paso más. Claro, sí lo escuché a Ramiro García que dijo, o sea, que no den medio paso más. Claro, para mí él está en la misma onda, o sea, están empezando a desacatar. Ahora, pero ante todo esto, José Tuárez incluso ha traído a colación que usted en su momento se abstuvo de votar en el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional. Bueno, yo me siento sorprendido que el presidente Tuárez me haya tomado en cuenta, me haya aludido, porque yo entiendo que él vive en el reino de los cielos, que solamente habla con superiores, con sus iguales y no con otros. Entonces, la verdad es que me sentí aludido, pero la cita es cierta. Yo voté en contra, pero perdí en el Consejo de Participación y es más, yo perdí en la Corte Constitucional. Porque la sentencia de la Corte Constitucional establece que la capacidad nominadora del Consejo frente a la designación de cualquier Corte Constitucional es una nominación indirecta. Yo personalmente no creo en las nominaciones indirectas. O hay nominación o no hay nominación. ¿Teníamos competencia o no la teníamos? Pero en democracia y en juridicidad hay tantos criterios. Entonces yo perdí en el Consejo y perdí en la Corte Constitucional. Y la cita es históricamente correcta. Ahora, pero lo cierto es que todo lo que ha venido pasando en este mes ha llevado a que se tomen acciones, decisiones que podrían incluso ser claves en esta semana. El hecho de esto que algunos califican de desacato, de querer evaluar esa designación de los jueces de la Corte Constitucional, la falsedad de información en las hojas de vida que presentaron para sustentar sus candidaturas. Pero eso me parece gravísimo. Yo creo que el control político de la Asamblea también debe llegar ahí, porque ya no se trata de un problema a posteriori. Es un problema que se presentó antes.
debieron ser inhabilitados todos aquellos que tergiversaron documentos, falsificaron documentos. Pero ahí hay todo un tema en cuestión, porque el Consejo Nacional Electoral dice que la comisión verificadora en su momento sí dijo, en el caso de José Tuárez, que no estaba habilitado, pero después él presentó un recurso donde evidenció que había sido utilizada su firma y que él no había pertenecido a un partido político hace 3 meses atrás, que eso no era real, y por eso se dio paso, ¿no? Después pero eso finalmente es lo que tiene que fiscalizarse. O sea, si es que la comisión verificadora cumplió su papel, si es que tergiversó la información y la pasó al Pleno, si es que el Pleno se sintió engañado, todo eso tiene que revisarse. También, porque eso me parece absolutamente grave. Eso es un fraude, eso es un engaño a la democracia y a la ciudadanía. Pero mientras eso se revisa, ellos deben seguir ejecutando y tomando acciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana, aunque su permanencia ahí esté tan cuestionada, porque no solamente es la del presidente, no, sino también la de otros consejeros. Por eso es que el tema de control político y de control administrativo y eventualmente de control penal también, porque ahí pudiera haber delitos. Bueno, ya hay denuncias en la Fiscalía, que esta semana incluso se llamarán hoy precisamente a comparecer algunos de los que han puesto esas denuncias, y por otro lado la Asamblea analiza la posibilidad, desde la Asamblea se analiza la posibilidad de llevarlos a juicio político. ¿Usted cree que cabría esta figura también? Yo pienso que sí, yo pienso que el juicio político, la estructura política o la estructura jurídica para una censura política creo que hay, creo que existe. Y yo creo que la Asamblea está caminando por ese lado. Ahora, pero la Asamblea también trabaja en otro frente. Justamente este jueves va a enviar a la Corte Constitucional una enmienda de reforma a lo que se establece como funciones del Consejo de Participación, y una de esas, o sea, específicamente a suspender la capacidad de designación de funciones. Ellos hablan de esta reforma. ¿Usted cree que sería el camino más viable, considerando que para que la enmienda se tomaría entre 1 o 2 años el primer y segundo debate y que debe pasar exclusivamente por el legislativo? La diferencia básica entre enmienda y reforma parcial dentro de la Constitución es el procedimiento realmente, o la magnitud de la transformación que se pretende dentro del cuerpo constitucional. Esas son las diferencias básicas. La enmienda, si va por criterio constitucional, por esa vía, debería tener 2 debates en un plazo de 90 días, ¿ya? Y tiene una ventaja política adicional. Ventaja política, digo, por el momento político, porque no va a referéndum. Pudiera ir, pero no necesariamente debe ir. Y la reforma parcial tiene que ser 2 debates en 13 meses aproximadamente y va a referéndum. Entonces, yo sostengo que frente a la magnitud del cambio que se pretende, simplemente limitar las capacidades del Consejo de Participación, yo creo que pudiera ser por agilidad, por velocidad, por rapidez, solamente enmiendas dentro de la Asamblea Nacional. Pero claro, todo está sujeto a un criterio de la Corte Constitucional. Pero dar paso a una enmienda que reforme esa facultad del Consejo de Participación de designar autoridades, ¿no implicaría que hay un cuestionamiento también a esa designación que hicieron ustedes como Consejo Transitorio? Porque ahora lo que se busca es que regrese eso a la Asamblea. ¿No sería una forma de decir, se cometió un error en permitir que el Consejo de Participación anterior designe y eso siempre debió estar en la Asamblea Nacional? A ver, si vamos a eso tenemos que retrotraernos a Montecristi 2008, porque de ahí parte el esquema orgánico para hacer un Estado hegemónico de poder, cuyo núcleo y cuyo centro era el Consejo de Participación Ciudadana. Muchos cayeron engañados en este tema de la participación ciudadana y aplaudieron, pero realmente el Consejo se comportó como un órgano cooptado por el Ejecutivo, con 7 miembros que estaban cooptados todos para hacer el diseño que se pretendía en ese momento. Bueno, pero lo cierto es que este Consejo actual deja ver la mayoría, no todos, deja ver esa intención de sí revisar lo que ustedes actuaron, aunque ya haya una sentencia de la Corte Constitucional en ese sentido. Pero es que si usted entra a revisar lo que nosotros hicimos, se crea un caos institucional, se crea un desbarajuste institucional y hacia eso van. Esa es la agenda política. ¿Por qué? Porque al final del camino está el paraíso para ellos, que sería la Asamblea Constituyente. Ese es el tema. O sea, todo este desbarajuste va encaminado a una Asamblea Constituyente al final. O sea, que es lo que se pretende. Lejos de una participación social real, lo que hay es todo un arrastre político detrás de la actual Consejo. Hay toda una estrategia política hacia eso. Ahora, también, a más allá de esta opción de la enmienda a la reforma parcial, hay otro camino. Uno de los asambleístas de Creo incluso ya fue a presentar la pregunta que se utilizaría a la Corte Constitucional para más bien eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, algo que iría a la par o alineado con lo que está haciendo el Comité de Reinstitucionalización, ¿no? Esta idea que dejó el doctor Julio César Trujillo de recoger las firmas y ir a una consulta popular. ¿Podría ser también ese el camino? Es una alternativa, totalmente viable desde el punto de vista jurídico constitucional. Yo lo que sostengo es que un referéndum
es una consulta popular, es un tema político y yo dudo mucho que el actual gobierno esté en condiciones de plantear un referéndum con intención o con resultados halagadores. Pero usted nunca ha estado de acuerdo con que se elimine el Consejo de Participación. Jamás. ¿Por qué? Porque yo creo que, a ver, la participación ciudadana en toda democracia es necesaria, el control social también. Yo lo que no creo es una participación controlada. Yo creo que la participación sí debe ser regulada y debe ser fomentada. Eso sí creo. Pero no se corre el riesgo de lo que estamos viendo ahora, en tan solo un mes de posesiones del Consejo de Participación Ciudadana. Si usted le quita facultades de designación, ¿el Consejo en qué queda? En participación ciudadana. Y se va a dedicar solamente a eso. Pero así era a fomentar vedurías, a fomentar que la silla vacía, que la rendición. Pero eso también ya lo tuvimos antes. Claro. Antes de que llegara el Consejo Transitorio, y por eso se tuvo que tomar otras acciones, porque nunca se cumplió la participación ciudadana ni el control social efectivo. Correcto, y se cooptó el Consejo para adecuarlo al modelo político que se quería, pero el problema no estaba en la participación ciudadana, el problema estaba en la designación de autoridades. Ese es el tema. Ahora, habrá que ver qué pasa, pero si usted analiza todo el panorama, todo lo que está pasando en este momento, ¿usted cuál creería que va a ser la suerte que corre este Consejo de Participación? A ver, yo creo que si todo camina como debería caminar, si todo decurre como debería decurrir, yo creo que la Asamblea Nacional, vía juicio político, debe entrar a censura de institución. Eso es lo que yo vería al final del camino. Y tendría que asumir entonces los suplentes. Tendrían que asumir los suplentes de aquellos que fueron censurados y destituidos, así es. Ahora, según una encuesta de Sedatos publicada en estos días, pues el 64,5% de ecuatorianos está a favor de que se elimine el Consejo de Participación. Capaz que se animan, la Corte da su criterio, se recogen las firmas necesarias, se arma la iniciativa y pudiera haber una consulta popular. Yo lo que sí veo es un riesgo en el camino. Ahora, quiero tratar otro tema con usted, doctor Zavala, y es que por unanimidad la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 581 del COIP, en el que se establecía que para el ejercicio de la acción penal por delito de peculado y enriquecimiento ilícito se hacía necesario un informe de Contraloría. Si ese informe no llegaba, pues esto, y se pasaba ya de la fase de indagación previa, esto facilitaba o beneficiaba a quienes estaban acusados por este delito. Una vez que la Corte Constitucional adopta esta sentencia, ¿qué implicación tiene la misma? A ver, la implicación que tiene es que la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía en general, de hecho, se hace dueña de la acción penal, como constitucionalmente así lo es. Y este obstáculo se veía como tal, se veía como un obstáculo para porque el decurso del proceso penal dependía del pronunciamiento de Contraloría, que por otra parte tiene su lógica. Porque si usted habla de delitos como peculado y enriquecimiento ilícito, son básicamente de servidores públicos. Y el juez de cuentas de la administración pública es el Contralor. Entonces tenía algo de sentido que sea el Contralor el que determine indicios de responsabilidad penal para que la Fiscalía continúe su trabajo. Pero no es menos cierto que la Fiscalía es la dueña y se sentía mermada en sus atribuciones para proseguir con un proceso penal. Pero no hubo quizás un mal uso por parte de la gestión de Contraloría quizás anterior en el hecho de proteger en algunos casos a quienes sí estaban involucrados en procesos y no permitir así que se dé paso pues, a una investigación real de... Lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa. Entonces no habrá jamás ningún sistema legal, ningún sistema administrativo, absolutamente nada que esté absolutamente blindado a la corrupción o al mal uso. ¿Por qué? Porque este sistema opera por los seres humanos y los seres humanos somos susceptibles a la corrupción. Tan sencillo como eso. Entonces no es que una ley va a eliminar 100% el riesgo. El riesgo existe, porque atrás de la ley viene la trampa. Entonces... Ahora, obviamente lo que ya está juzgado no puede ser tocado, pero los casos que se quedaron en su fase de indagación previa sí podrían entonces ser reabiertos por la Fiscalía. Reabiertos por la Fiscalía con la autorización de un juez y a base de evidencias nuevas. Tendrían que apuntarse elementos diferentes. Elementos de convicción distintos, nuevos. Ahora, y en cuanto al artículo 285 que decía que la Contraloría tenía que emitir informe en 6 meses, puesto quedaba ya caduco, en este caso pues la sentencia de la Corte dispone que actúe la Asamblea. Correcto. ¿Debe hacer entonces una reforma de inmediato ya la Asamblea? Sí, deberían estar trabajando en eso ya. Y eso de ahí... Y eso es Comisión de Justicia, si mal no recuerdo, dentro de la Asamblea. ¿Cuáles reformas legales? ¿Y esa reforma debería estar delimitada o debería en qué basarse explícitamente? Bueno, en lo que establece la Corte Constitucional. Dejar de lado. Son los parámetros, claro. Dejarlo de lado. Así Entonces, es. ¿usted cree que eso de aquí, si la Asamblea comenzara ya a trabajar, estaría listo? Ahí sí no sé. Los tiempos de la Asamblea nunca se saben. No conozco. Fíjese que hay 3 comisiones paralizadas porque no se ponen de acuerdo cuál es el presidente.
¿Considera como cambios positivos esta sentencia de la Corte Constitucional en torno a este tema? Sí, básicamente sí. Puede haber criterios en contra, pero sí, básicamente sí. Ahora que hay tanto análisis de casos de corrupción, podría venir a ser beneficioso dentro de estas investigaciones. Pudiera ser beneficioso, pero insisto, toda reapertura implica elementos de convicción nuevos y la autorización de un juez. Quiero agradecerle, doctor Zavala, por acompañarnos esta mañana con el análisis de dos temas importantes.